Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El último terrano, parte 4. Rix había aceptado el agua de mala gana y la bebía a sorbos lentos. Claramente había llegado a algún tipo de aceptación de ser el último de su especie. Munto observaba y continuaba trabajando con el caminante. La diferencia de coloración era una pista, pero no una que Munto hubiera encontrado antes. Intentó volver a escanear con un escáner estándar, pero obtuvo los mismos resultados que el escaneo inicial. Rix, ¿tienes alguna plantilla para el escáner de hardware de grado terrano? ¿Qué? Puede que sí. Pero incluso si la tengo, todavía no tenemos un medio inalámbrico para que pueda introducirla en tus sistemas. Comenzaré a investigar eso ahora. ¿Tienes alguna información sobre el método inalámbrico predeterminado de tu dispositivo? Tengo información básica que te puedo mostrar y quizás ayude. No soy ningún experto en tecnología, así que mucho de esto me suena a galimatías. Pero sé que si mi nave está operativa, puedo comunicarme con ella e incluso puedo activar todas las funciones remotas. Si me permites decirlo, el dispositivo parece requerir múltiples manos tanto para sostenerlo como para operarlo. Esto parece altamente ineficiente. Munto señaló el dispositivo usando el caminante. El humano miró al caminante. Munto pudo ver cómo los ojos del terrano se detenían en los sensores modificados injertados en uno de sus manipuladores, los mismos que el terrano había descrito como espeluznantes. Bueno, está pensado para usarse sobre una mesa, no solo para el uso móvil que le doy yo, pero las tabletas nuevas nunca me acomodaron y para dónde iba a ir no era probable que pudiera conseguir reparaciones, al menos no de esa compañía. Apostaría que tienen holotabletas implantables capaces de superar este viejo pedazo de chatarra. Munto no llevaba seguimiento del uso de tecnología orgánica. En las raras ocasiones en que afectaba a los Cati, normalmente se distribuía mediante un anuncio general de plantillas y quedaba disponible libremente para su implementación. Desconozco la tecnología relacionada, pero presupondría que ha avanzado sustancialmente desde que estuviste en estasis. Claro, siendo el último terrano, quién sabe si podré usar siquiera una décima parte antes de estirar la pata. Ahora mismo me vendría bien una cerveza, o quizás unos cuantos shots. Munto revisó el término shots, y no le gustó las definiciones. No creo que la autodestrucción sea la respuesta apropiada para este escenario. ¿Eh? No hablo de nada de eso. Solo me vendría bien un poco de valor líquido, ¿sabes? Las altas concentraciones de etanol o el armamento de proyectiles no serían lo suficiente perjudiciales para tu funcionalidad como para provocar una cesación de funciones. Bueno, mira, cuando digo shots me refiero a bebidas, no a armas. Siento que realmente me vendría bien un trago. Hay agua disponible. No ese tipo de bebida, me refiero a una bebida, ¿ya sabes? Pareces estar añadiendo connotaciones a una palabra en función de un contexto del cual carezco. Bueno, sí, supongo que por un segundo olvidé que no eres una persona real. Bueno, quiero decir, no es que no seas una persona o que no seas real, pero yo... Bueno... Entiendo a qué te refieres y no me siento ofendido. Aún así, agradecería que me consideraras una persona real, como tú lo expresas. Lo intentaré. No estoy acostumbrado a los artificiales o a los Cati, como sea el término correcto. Cati suena un poco excesivo, ¿sabes? Munto intentó reflexionar sobre esto. Inorgánico era técnicamente correcto, pero solía reservarse para entidades inorgánicas conscientes que claramente no eran un Cati. Cati, constructo artificial terrano de transporte inteligente. Bueno,
Simplemente era el medio correcto de tratamiento. Artificial sonaba como un insulto, aunque fuera parte explícita de CATI. Un derivado de inteligencia artificial también se sentía de forma equivalente como un insulto. Munto necesitaría tiempo para pensar en ello. Miró la creciente pila de elementos destinados a revisión interna a largo plazo que estaba generando este único terrano y gruñó internamente. Planetas y estrellas no generaban este nivel de revisión interna. ¿Por qué un orgánico comparativamente diminuto era capaz de hacerlo? Resultaba casi frustrante, y le recordaba por qué normalmente evitaba a los orgánicos. Ellos, los orgánicos, estaban tan a menudo envueltos en el significado de palabras, frases, connotaciones e incluso en las filosofías del uso del lenguaje en particular. Todo era tan inexacto. Y lo que lo empeoraba era que casi siempre estaba en un estado constante de cambio. Los léxicos de las especies se actualizaban casi de manera continua, requiriendo visitas de los CATI cada pocos años, o a veces con mayor frecuencia según la especie. Y aún así, los léxicos casi siempre resultaban incompletos debido a dobles significados y cambios dentro de las sociedades relacionadas. Las estrellas y los planetas, con toda su inexactitud, al menos estaban firmemente ligados a principios bien comprendidos, y rara vez cambiaban de forma tan significativa como para requerir revisiones más de una vez cada ciertas décadas o incluso siglos. Entonces, si fuiste creado después de que los terranos desaparecieron, ¿cómo fue que te crearon? No era una pregunta irrazonable, pero aún así resultaba molesta de responder. Era parecido a soportar las preguntas de las crías orgánicas, o eso le habrían dado a entender a Munto. Fui formulado en Terra Índigo, Manufactura Móvil de Inteligencia 49172. Munto mostró la imagen de la instalación en la pantalla. O sea, ¿como un constructo de von Neumann? Esto le tomó un momento a Munto. Intentaba mantenerse alejado de las bases de datos de la red CATI. Había suficiente referencia en el léxico como para comparar. No en el mismo sentido de lo que se propuso originalmente. No estoy destinado a ser un constructo equivalente, aunque sería posible que la manufactura produjera un reemplazo de sí misma si fuera necesario o si se requiriera una adicional. ¿Cómo se llamaba otra vez? ¿Terra Índigo Manufactura Móvil de Inteligencia? Manufactura Índigo 49172. Entonces, ¿Timmy? Sí. Munto no estaba del todo seguro si quería no captar la broma del terrano o la quería esquivar con destreza. ¿Y por qué Índigo? Sin consultar las bases de datos, creo que está relacionado con la clase de manufactura móvil que es. Supongo que tiene sentido. Solo me parece una convención de nombres extraña, si me preguntas. Rix miró hacia la impresora que acababa de terminar el alimento proteico precocido, el cual sustituiría al filete de laboratorio. Rix lo tomó de la impresora y lo examinó. Parece carne asada. Sabe igual, aunque definitivamente le vendría bien un poco más de condimento. Bastante sabroso, eso sí. Me alegra saber que estés disfrutando de la comida, aunque no he podido localizar las papas Hydrax por las que preguntaste. Sin embargo, he podido encontrar papas cocidas que deberían ser de tu agrado. Debo advertirte que desconozco si alguno de los aditivos recomendados será perjudicial para tu química interna o no. No hay problema, solo ten a la mano una bolsa para vomitar o un baño. Munto consideró estos elementos en el léxico. Uno parecía servir para la expulsión de orgánicos consumidos y el otro parecía ser un medio de eliminación de desechos orgánicos. La bolsa para vomitar se usaba en casos de química incompatible o enfermedad. El baño parecía estar profundamente involucrado en la cultura terrana, en términos de historia, humor y comportamiento biológico estándar. ¿Necesitas un baño? No tengo uno a bordo,
y no estoy seguro de dónde podría colocarlo para evitar problemas. Ahora que lo mencionas, probablemente lo necesitaré no dentro de mucho. Ese curry extra picante que comí antes del lanzamiento ya debe estar cobrando factura. Munto miró a su alrededor, intentando decidir cómo proceder de la mejor manera. Escucha, ¿qué tal mi nave? Probablemente pueda hacer que los baños funcionen allá, al menos por ahora. No son un sistema muy importante, así que tienen requisitos tecnológicos básicos. Apostaría que puedo arreglarlos. Munto miró de nuevo a la nave del Terrano, la Esperanto. Era la mejor solución posible. También miró la pila de equipo junto a la esclusa de aire, de cuando el Terrano había abordado. ¿Tu nave es capaz de sostenerte el tiempo suficiente como para que no sea perjudicial para ti? Claro, el soporte vital siempre es lo más sobredimensionado en cualquier nave en la que he estado. Bueno, excepto quizás tú, por supuesto. Pero tú quieres que esté hecho así, ¿no? ¿Necesitarás llevarte de regreso tus muestras de bloques? No, pero puedo avisarte si llego a necesitarlos. No debería tardar demasiado de cualquier modo. Además, puedo dejarte mi tableta para que veas si puedes averiguar cómo comunicarte. Dicho eso, Rix empezó a alejarse por el pasillo. ¡Espera! Munto llamó e intentó seguirlo tan rápido como normalmente era razonable con el caminante. Para sorpresa de Munto, el Terrano ya estaba a la mitad del pasillo y se golpeó la cabeza al girarse para mirar de vuelta al caminante, deteniéndose con un pequeño derrape en el pasillo mientras se sujetaba la parte superior de la cabeza. ¡Ay! ¿Qué pasa? Munto primero consideró la velocidad que el Terrano acababa de demostrar, así como la colisión que acababa de ocurrir. Podría reproducirlo en la memoria, así que se centró en el presente. Rix, permíteme imprimir un nuevo exotraje y su sistema de soporte para ti. Creo que el tuyo está en un estado de deterioro suficiente como para que no debas volver a usarlo. Rix pareció pensarlo, y Munto volvió a reproducir la velocidad de la colisión. El Terrano era considerablemente más rápido de lo que Munto había esperado, y aunque el escaneo debería haberlo revelado, claramente no lo había hecho. Eso significaba que el Terrano no solo era más rápido que el estándar galáctico por un margen bastante amplio, sino que también era más fuerte. Y basándose en la observación previa del Terrano de que la gravedad artificial se sentía baja, Munto sospechaba que estaba acostumbrado a un pozo gravitacional planetario considerablemente mayor de lo normal. Quería preguntarle a la Red Cati por qué era así y por qué no era de conocimiento más común, pero se contuvo, mirando de nuevo el mensaje privado que indicaba que debía reportarse de inmediato para la reparación. Tomó el escaneo médico y el poco conocimiento que tenía del Terrano frente a él, y rápidamente escaló un exotraje normal para un orgánico similar, realizando ligeras modificaciones que el Terrano requeriría para la atmósfera, así como para la entrada y la salida del exotraje. Una vez satisfecho, lo envió a la impresora. ¡Ah, claro! Probablemente debía haber pensado en eso yo mismo. Supongo que no recordaba que esta cosa tiene más de 900 años. Rick se agachó para recoger el casco. Lo observó por un momento. Rix. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Solo pensando. Cuesta creerlo todo. Es decir, nunca imaginé que sería el último hombre con vida. No es imposible que de hecho no estés solo. Solo es una probabilidad estadística. ¿Ahora ves lo que acabas de hacer? Eso lo empeora, no lo mejora. Lo siento, pero ese es el consenso general de la sociedad galáctica, que los terranos estaban extintos. Lo sé, pero no tienes que decirlo así. Podrías haberte quedado con que quizás no estoy solo, o que alguna colonia perdida de Terra en algún lugar tal vez esté escondida. Ambos permanecieron en relativo silencio por un momento. Bueno, me alegra que hayas insistido en este traje de reemplazo. Munto movió el caminante junto a Rix,
manteniendo el sensor modificado fuera de la vista. Oh, ya veo. Riggs levantó el guante de su viejo traje, que ahora mostraba señales claras de fallo del material en las articulaciones, fallos que el Terrano no podría haber fabricado en los últimos minutos. Munto no pudo evitar estar de acuerdo y sintió cierta satisfacción de procesos internos por haber pedido que el Terrano usara un exotraje nuevo. Sonó un timbre interno y Munto revisó la impresora. El exotraje aún estaba imprimiéndose, así que no era eso. Revisó su enlace en la red CAT y vio otro mensaje privado. Confirmación de respuesta al pedido de reparación o asistencia será despachada. La falta de respuesta dentro de 10 minutos resultará en el despliegue de asistencia. Asistencia local, incluyendo búsqueda, estimada en 4 semanas. Munto miró el mensaje e intentó decidir cómo responder. Miró el encabezado, excepto que no había ninguno. Era simplemente un mensaje que había llegado. En teoría, eso significaba que no se podía responder. Intentó considerar qué implicaba esto. Y entonces, solo por intentar, redactó un breve mensaje de respuesta. Pedido recibido y reconocido. La unidad se pondrá en marcha tras las reparaciones de la nave del orgánico. Definir encabezado para mayor claridad futura. La respuesta fue casi inmediata. Las reparaciones a la nave del orgánico son una consideración secundaria. Preséntese para reparación inmediata. Solicitud de encabezado inválida. Munto miró la respuesta, al Terrano y a la nave en el exterior. Había algo más en todo esto, pero no terminaba de entender qué. Una vez que la impresora terminó el nuevo exotraje para Riggs, Munto insistió en que el Terrano se lo pusiera primero en la bahía multifunción para comprobar el ajuste y la funcionalidad, y luego nuevamente en la esclusa de aire. Resultó que Riggs todavía sentía el traje un poco ajustado, pese a que Munto había aumentado el tamaño, y los 2 últimos dedos del Terrano terminaban entrando en un único dedo final. Un descuido por parte de Munto. Aún así, Riggs parecía satisfecho. «Vaya, es increíblemente ligero. ¿Seguro que esto va a aguantar gravedad completa y atmósfera? ¿O siquiera el desgaste normal?» El material era uno utilizado casi a nivel galáctico, al menos excluyendo a aquellas especies que podían sobrevivir en el vacío sin tales medidas. Era una especie de polímero multiforme que resultó ser muy fácil de fabricar a partir de átomos simples, y que aunque no era indestructible, sí era altamente duradero y muy poco reactivo. Cumplirá su propósito al permitirte el exotránsito entre nuestras naves. El Terrano se encogió de hombros y se quitó el traje dentro de la sala multifunción, para luego volver a ponérselo en la esclusa de aire, confirmando otra vez que podía colocárselo y retirárselo adecuadamente sin lesionarse. Munto seguía mirando la orden de retorno. Ellos no se negarían, pero parecía extraño. Algo en el fondo de la mente de Munto parecía estar haciendo sonar una alarma. Se dirigió al fondo de su mente, al origen de esa alarma. No era un proceso errático, sino uno que parecía estar en segundo plano, contribuyendo muy poco, si es que algo, al consenso de procesos que conformaban su conciencia. Se agitaba y fluctuaba, pero permanecía ahí, en una especie de hueco mental, absorbiendo datos y escupiendo resultados, si es que realmente podían llamarse así. Munto se sorprendió de no haber notado antes este proceso y revisó sus datos. Según su registro, siempre había estado ahí, pero aparentemente había permanecido casi inactivo durante los últimos 100 años, con su último estado listado como activo primario hace poco más de 110 años, 6 meses y 21 días. No estaba en modo activo primario en ese momento, pero las métricas necesarias para que entrara en ese modo estaban considerablemente más cerca de lo que Munto había creído. Le pidió al proceso que explicara qué estaba haciendo, y el proceso simplemente le lanzó una mirada hostil y se negó a responder, y continuó con su procesamiento de datos.
Munto se dio la vuelta para prestar atención a la salida del terrano entre ambas naves, y el proceso gruñó una sola frase. «Dile al terrano sobre la orden». Munto no podía pensar en una razón lógica para hacerlo, al menos no todavía. Así que lo añadió a la lista de pendientes para cuando el terrano regresara, y una vez que Munto hubiera tenido oportunidad de reflexionar un poco más. ¿Munto? Sí, Rix. ¿Vienes conmigo o te quedas ahí atrás? Munto no lo había considerado realmente. El caminante estaba disponible, y con un nuevo conjunto de sensores ahora integrado en él, podría revelar información adicional no presente en los escaneos. Al mismo tiempo, Munto miró el dispositivo de datos abierto que Rix había señalado para la transferencia inalámbrica. Será mejor que me quede aquí y veré si puedo resolver la transferencia de datos inalámbrica. ¿No tendrás una cámara o algo que pueda ir sobre mi hombro? No la tengo, y no creo que funcione más allá de cierto punto, dada la protección de tu nave. Bueno, buen punto. Te mandaré un mensaje cuando pueda. Resultaba extraño ver al terrano marcharse, aun cuando solo habían estado juntos unas cuantas horas. ¿Era alivio o una especie de presión? ¿O qué era? Munto no estaba seguro, pero lo dejó pasar. Se puso a examinar los ajustes mostrados por la primitiva tableta de datos, como Rix la había llamado. Usando el caminante para observarla, era fácil ver los ajustes y medios de comunicación. Un protocolo heredado llamado Bluetooth parecía funcionar solo a corta distancia, usando un conjunto particular de protocolos de datos que ni siquiera eran trinarios, sino limitados a binarios. Munto se estremeció ante la idea de lidiar con tecnología tan anticuada. Era como volver a tratar con esas palancas analógicas otra vez. Ensambló un transceptor básico que debería ser capaz de comunicarse con este protocolo Bluetooth. No tenía muchas esperanzas, ya que rara vez las cosas eran tan simples. Conocer la banda de radio y el tipo de comunicación apenas era suficiente. El formato y muchos otros factores inevitablemente entrarían en juego. Energizó el transceptor básico en cuanto terminó de imprimirse, una tarea minúscula incluso para la impresora, y pulsó el botón de emparejar, tal como Rix lo había indicado. No pasó nada. Munto lo intentó de nuevo. Seguía sin pasar nada. Regresó al sistema de mensajería y decidió intentar comunicarse con Rix. Aparentemente el terrano aún se encontraba en una sección con menos blindaje, y el enlace se estableció, aunque apenas. ¿Munto? ¿Qué pasa? La función de emparejamiento no funciona como indicaste. ¿Buscaste tu dispositivo para emparejarlo? Tienes que hacer eso primero. No es un sistema inteligente. Tienes que decirle con qué quieres emparejarlo. De lo contrario, algún pasajero podría acabar controlando toda la nave porque el sistema interpreta mal dónde debe emparejarse. Munto miró ambos dispositivos, tanto desde la sala como a través del caminante. No lo había hecho, pero entiendo la lógica detrás de eso. Me esforzaré por darle instrucciones más explícitas. Si te sirve, también deberías poder acceder a la terminal. Podría darte un curso intensivo de programación terrana, que probablemente no ayude mucho, pero quizás sea más fácil para ti obtener todo lo que necesites. ¿Cómo accedo a esta terminal? Bueno, ve a la pantalla principal, abre el menú de aplicaciones y busca Terminal. Desde ahí puedes usar funciones de ayuda y manuales. Creo que para el Bluetooth es algo como Man Bluetooth o un comando parecido. Seguro puedes resolverlo. Apuesto que eres mejor con las máquinas de lo que yo jamás seré. Excepto que esto fue hecho por un orgánico para un orgánico, lo que significaba que la lógica rara vez era un factor, pensó Mundo para sus adentros. Recibido. Te dejo en paz por ahora y continuaré hasta que regreses. Bien, porque ese Curry despertó, así que voy a estar ocupado un rato, junto con el sistema de aire. El enlace se cortó, tan abruptamente como antes.
Munto resistió el impulso de preguntar por qué una comida terrana despertaría y por qué mantendría ocupado a un terrano y además, por qué tendría impactos de la atmósfera. Pero todas esas preguntas podían esperar. Tomó varios minutos de tantear la pantalla para llevar a algo parecido a una pantalla de inicio, como Riggs había indicado, y varios intentos más para descubrir que no lo era, sino que en realidad formaba parte de una superposición. Munto pasó varios minutos adicionales saliendo de la superposición y finalmente llegando a la verdadera pantalla de inicio. Realmente detestaba todo este control analógico, en particular después de haber visto al Terrano manejar el equipo con mucha mayor facilidad de la que él estaba teniendo. Le tomó otros 15 minutos adicionales de prueba y error con la pantalla llegar al menú de aplicaciones, completo con una barra de búsqueda. Tecleó con sumo cuidado terminal en el dispositivo y luego tuvo que corregirlo al ver que había escrito Terminac. Deseándole al dispositivo un ancho de banda y una capacidad de procesamiento inadecuado, buscó el término corregido y el dispositivo presentó una sola opción. Al tocarla, se abrió una ventana simple con un indicador de entrada. Le tomó a Mundo otra sólida hora determinar los comandos necesarios para que el dispositivo se explicara a sí mismo. Cómo funcionaba la terminal, qué era el Bluetooth, cómo funcionaba el Bluetooth, e incluso los protocolos de comandos comparados con los controles analógicos. Y fue solo en este punto cuando Munto descubrió el medio para comunicarse con el dispositivo mediante audio, con el dispositivo transcribiendo el audio a texto, lo que podía ejecutarse mucho más rápido. El audio, siendo en sí analógico, al menos no era tan manual como las interfaces gráficas. Resultó extrañamente bienvenido a estas alturas. Durante la siguiente hora, Munto fue capaz de absorber rápidamente todos los protocolos de comunicación de los que el dispositivo era capaz, incluyendo el ya identificado Bluetooth, una señal de banda ancha trinaria propietaria cifrada, aunque infantil, una señal de datos de alta velocidad que parecía usarse como medio principal de transferencia de datos basado en entradas orgánicas, y otros dos que parecían haber sido incluidos, pero nunca utilizados. Con base en esta información y en varias pruebas usando el terminal, Munto decidió usar la banda ancha trinaria llamada Triforce. Sería más adecuada para este propósito, al menos hasta que pudiera reparar la nave terrana y cumplir con la exigencia de reparaciones de la instalación. Aunque, dado lo expresado en la demanda más reciente, Munto consideró si no sería más sencillo diseñar una impresora y un recolector de masa para dejarlos con el terrano y marcharse de inmediato. Las palabras del extraño proceso regresaron a Munto. No podía sacárselas de encima. Parecían tener un peso por razones que no tenían sentido dentro de su conciencia digital. Tras varios intentos fallidos, Munto logró enviar una imagen simple de la estrella local al dispositivo. Podía verla, añadir anotaciones menores y enviarla de vuelta con las anotaciones intactas. No era gran cosa, y el dispositivo parecía tener dificultades para decodificar la información de la imagen. Tuvo que volver a entrar a la terminal y mediante los controles de voz, codificar lenta y deliberadamente en el sistema la información necesaria para que el dispositivo supiera qué era la imagen y cómo la aplicación de procesamiento de imágenes debía manejarla. Mientras tanto, había comenzado a imprimir una impresora más móvil, con plantillas preplanificadas y suficiente espacio adicional para que el terrano pudiera cargar otras que lo asistieran cuando lo necesitara. El recolector de masa sería un desafío mayor, ya que requeriría al caminante, y este estaba ocupado con la tableta. Un enlace débil se conectó y Munto lo miró. «Hey, Munto, ¿cómo va todo?» He transferido datos exitosamente entre tu dispositivo y yo. «Genial. ¿Entonces ya pudiste echarle un vistazo a las plantillas?» Aún no. Sin embargo, debo comentar que, pese a los controles primitivos de esta unidad, podrías haber mencionado los controles por voz. Bueno, casi nunca uso los controles por voz, así que supongo que no lo pensé. Simplemente no son lo mío.
Además, por lo general puedo moverme tocando la pantalla más rápido de lo que mi voz puede hacerlo. Munto reprodujo varias de sus interacciones previas en las que la tableta de datos había entrado en juego. Lo dudo bastante considerando la forma en la que hablas, pensó Munto. El extraño proceso insistió de nuevo. Díselo. Munto quiso ignorarlo, pero decidió ver qué pasaría. Rix, ¿cuándo regresarás conmigo? Estoy revisando el resto de mis sistemas y viendo qué se puede canibalizar para volver a ponerme en marcha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le tomó un momento a Munto digerir los coloquialismos desde el léxico. Nada en particular, pero no creo que debas esforzarte en exceso sin un periodo de descanso adecuado, especialmente después de tu estasis prolongada. Probablemente tengas razón. Ya estoy empezando a sentirme algo cansado. Me dirigiré de vuelta pronto. Solo una parada más al baño. No quiero despertarme a mitad de la noche y tener que venir a tientas hasta aquí con prisa. El enlace se cortó, esta vez de forma menos brusca, claramente debido al blindaje y no a una terminación deliberada de la conexión. Tras varios intentos adicionales usando el enlace, Munto logró conectarse mediante un protocolo secundario poco común llamado escritorio remoto, cuya definición exacta no era evidente en el léxico, pero cuya función permitía que Munto pudiera manipular el dispositivo de manera virtual a través del enlace en lugar de hacerlo con el caminante. Aliviado por este cambio de control, comenzó una exploración profunda del dispositivo. Era tan desorganizado, típico de un orgánico. Deseaba desesperadamente simplemente descargarlo todo y desconectarse, pero por alguna razón eso parecía inapropiado. En su lugar, revisó los distintos archivos. Una carpeta muy grande estaba marcada como NSFW. Dada la explicación vaga del término en el léxico, Munto abrió la carpeta y comenzó a revisar los datos. Al tener que recurrir a los visores de imágenes y video del dispositivo, parecía involucrar a varios terranos en distintos estados, con y sin prendas. Dado que Munto tenía muy pocos antecedentes sobre los comportamientos terranos, salvo los recopilados a través del léxico y las interacciones hasta el momento con Rix, y que, en general, había ignorado a los orgánicos, decidió continuar explorando los archivos de esa carpeta. Quizás proporcionaría algunas pistas sobre cómo tratar mejor con este terrano en particular. ¡Ey! Eso no está bien. La voz de Rick sobresaltó a Munto, devolviéndolo al enfoque de la sala. Se sorprendió al notar que había estado observando los datos con tal intensidad que había ignorado el aviso de que Rix había abierto la puerta y llevaba rato intentando hablarle desde que llegó. Munto pausó el archivo de datos activo y miró al terrano. ¿Hay algún problema con estos datos? Quiero decir, normalmente sí. Uno bastante grande. Rix parecía avergonzado, si la suposición de Mundo era correcta. Por favor, explica el contexto de tu estado emocional. Mira, ¿te importaría no mirar esos archivos? Es algo terrano, ¿sabes? Munto no lo sabía. Cerró el archivo y la carpeta en cuestión. Me disculpo, pero no proporcionaste una ubicación específica para las plantillas. Dado el tamaño de esa carpeta, parece importante. Mira, mejor sigamos adelante. Las plantillas están en la carpeta de descargas. Munto decidió no insistir en el tema por el momento y abrió la carpeta de descargas indicada. Localizó una carpeta llamada Plantillas de nave. Dentro de ella había miles de archivos distintos, todos en el mismo formato general. Eligiendo uno al azar, una aplicación del dispositivo se activó y comenzó a mostrar la plantilla. Parecía ser un acoplamiento de energía, un diseño ineficiente, usando al menos un 67.3% más del material estrictamente necesario, pero que cumplía con su función. Al revisar los datos del archivo,
Parecía haber información suficiente para que Munto configurara las impresoras, tanto la recién impresa como la de la sala multifunción, para aceptar esos archivos de forma predeterminada. El extraño proceso habló de nuevo. Agrega los protocolos de comunicación de la tableta a la impresora móvil. Munto consideró la lógica de esto y decidió que tenía sentido. Después de todo, el Terrano necesitaría poder controlarla con facilidad. Ordenó al caminante que realizara los ajustes a la impresora móvil y que la moviera para que pudiera imprimirse el recolector de masa. Oye, Munto, ¿no tendrás una cama o al menos algo de ropa de cama donde pueda tirarme? No, pero puedo imprimir algo en un momento. También cargaré algo de historia galáctica en tu dispositivo para que la revises mientras yo reviso algunos asuntos propios. Munto cargó rápidamente una versión condensada de la historia galáctica, al menos de los últimos cientos de años. Esperaba que se pudiera traducir adecuadamente, y luego la volcó en la carpeta de descargas antes de desconectarse. Algo así como un clank resonó dentro de la percepción de Munto al hacerlo. Una vez más, se sintió como una mezcla de presión añadida, pero de una forma extrañamente aliviadora. «Díselo», exigió el extraño proceso. «Rix». Sí, dime, Munto. ¿Por qué crees que no estoy fallando? ¿Por qué lo preguntas? Munto le mostró los mensajes a Rix, y una expresión sombría cayó sobre el rostro del Terrano. Algo en ello hizo que Munto sintiera algo extraño en sus procesadores. Algo nuevo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.